Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a este seminario web. Esperamos tener una participación bastante importante porque tenemos cupo, escuchen esto, para 3.000 personas que pueden estar en contacto con nosotros. Hasta ahora tenemos 1.000 registrados, así que esperamos que sea un seminario web muy potente. ¿Y por qué? No solamente por los conectados o por la participación, sino por el tema. Resulta que hace unos 2 meses aquí en Cartagena se vivió un diálogo regional muy importante. Ese diálogo estuvo titulado como Construir sociedades democráticas fuertes, avanzar en la igualdad de género en América Latina y el Caribe, una iniciativa del PNUD y también de la ESID, pero que contó con apoyos importantes como el apoyo de Canadá y también del Departamento de Asuntos Políticos de Consolidación de Paz de las Naciones Unidas. Yo soy Jennifer Montoya, periodista colombiana, y voy a estar guiándolos a ustedes como su maestra de ceremonia en estas más o menos 2 horas que tomará este seminario, donde vamos a tener participaciones muy importantes. Antes de comenzar, me gustaría dar dos anuncios importantes. El primero es que, pues, como se ha visto hasta el momento, este va a ser un seminario web en español. Y el segundo es que si lo estamos presentando a través de internet, un seminario online, pues la idea es que todos participemos, ustedes que están conectados en sus casas, en sus trabajos, participemos a través de las redes sociales. Hemos creado 3 etiquetas para que ustedes puedan participar, para que nosotros los podamos leer más fácil. Tomen nota, por favor. Las etiquetas son etiqueta democracia con igualdad, etiqueta cada voz cuenta, y la tercera etiqueta es nuestra democracia. La idea es que participen sus opiniones, frases resaltadas, para que podamos diseminar lo que estamos hablando en este momento. El seminario va a contar con dos objetivos principales. El primero, el que les comunicaba, presentar los resultados de este diálogo que se vivió aquí en Cartagena de Indias en junio, el diálogo Construir sociedades democráticas fuertes, avanzar en la igualdad de género en América Latina y el Caribe. Y el segundo, un objetivo muy importante, que es promover la discusión. Ya tuvimos aquí el encuentro regional. Hoy lo vamos a dar a socializar, y la idea es que se promueva entonces esta discusión con organizaciones gubernamentales, con la parte académica, con sociedad civil, con organizaciones internacionales y por supuesto con tomadores de decisiones, que estos insumos sirvan para tomar acciones encaminadas a la despolarización, algo muy importante en estos tiempos, sin retroceder en la agenda de igualdad sustantiva y en la democracia paritaria, es decir, que se pueda contribuir a disminuir esos retrocesos que fueron identificados en este diálogo regional y el impacto negativo de los desafíos. Vamos a estar organizados en 4 bloques para que ustedes vayan siguiendo lo que estamos haciendo. El primer bloque va a estar a cargo de Michelle Musquet. Las palabras de bienvenida las va a dar la directora regional del PNUD para América Latina y el Caribe y, por supuesto, el director de la ESID, Anton Leis. El segundo bloque es la presentación de estos resultados, de este diálogo regional que tuvo aquí lugar en Cartagena. Van a estar a cargo de Guillermina Martín, que es líder del equipo de género del Centro Regional del PNUD para América Latina y el Caribe, y también de Ivonne Urriola, ella es especialista de políticas de género también del PNUD. El tercer bloque, un diálogo de alto nivel que vamos a subdividir en 2 subbloques. Entonces estén atentos porque vamos a tener la participación de Marcela Ríos, ella es la directora de IDEA Internacional, de María Noel Baeza, ella es la directora regional de ONU Mujeres, de Laura Flores, directora para las Américas del Departamento de Asuntos Políticos y de Consolidación de Paz de las Naciones Unidas, de Leticia Bonifaz, experta del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Mariana Caminotti, coordinadora de la Red de Politólogas de América Latina y el Caribe, y Fernanda Martins, que es directora de investigación de Internet Lab. Muy potente este bloque. El último bloque correrá a cargo de José Vicente Troya. Él va a dar las palabras de cierre. Él es el gerente del Centro Regional del PNUD para América Latina y el Caribe. Antes de entrar en materia, nos gustaría dar un reconocimiento especial, por supuesto, a las personas que participaron en Cartagena en este diálogo regional por los insumos clave que brindaron para tener hoy la discusión que tenemos aquí, y también a los equipos de género y de gobernabilidad del Centro Regional del PNUD. Por supuesto, también reconocer a la autora principal de este documento que recopila los resultados del diálogo. Les hablo aquí de la politóloga y académica Mariana Caminotti. Empezamos pues con este diálogo, el primer bloque, 11:07 de la mañana, por ahora muy puntuales.
Le doy la palabra a Miguel González Gullón, director del Centro de Formación de la AECID en Cartagena de Indias, donde tuvo lugar este diálogo regional. Miguel, adelante. Muchas gracias, Jennifer. Quiero yo también brindar una cordial bienvenida a todos los participantes en este webinario regional. Soy efectivamente el director del Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias, donde se llevó a cabo el encuentro que ha mencionado Jennifer en el mes de junio. Un encuentro que contó con la participación de representantes de parlamentos, de analistas, de especialistas en participación política de mujeres, de periodistas y de sociedad civil. Y el encuentro supuso un rico ejercicio de diálogo y generó una serie de propuestas y de productos de muy alta calidad, debo decir, que ameritaban su socialización y su difusión. Tanto el PNUD como la Agencia Española de Cooperación estuvimos absolutamente de acuerdo en dar continuidad a lo abordado, primero con la elaboración del documento que hoy se presenta y, en segundo lugar, con presentar dicho documento a través de este webinario. Como muestra del compromiso al más alto nivel de ambas organizaciones, del PNUD y de la AECID, con esta temática, hoy contamos en el webinario, como ya has indicado, Jennifer, con la directora regional del PNUD para América Latina y el Caribe, con Michelle Musquet. Bienvenida, Michelle, encantado de saludarte. Y con el director de la Agencia Española de Cooperación Internacional, Antón Leis. Antón, bienvenido también. Es para mí muy grato daros a los dos la bienvenida y pasarle en primer lugar a Michelle la palabra. Adelante, Michelle. Muchas gracias, querido Miguel. Encantada en saludarte y gracias una vez más por haber acogido el punto de partida de esta iniciativa que hoy nos convoca. Recuerdo la primera vez que me dijiste el centro está a la orden y creo que te hemos tomado la palabra en todo su sentido. Gracias por eso, querido Antón, director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, querido amigo y aliado a favor del desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe. María Noel Baeza, directora regional de ONU Mujeres, Marcela Ríos, directora regional de IDEA Internacional, Laura Flores, directora de DPPA, representantes de gobierno de la región, de la sociedad civil, de la academia, colegas del PNUD, amigas y amigos que nos acompañan hoy. El fin de semana pasado conmemoramos el Día Internacional de la Democracia y para el sistema de las Naciones Unidas es una oportunidad para reforzar la importancia de defender el Estado de Derecho, que las instituciones rindan cuentas, así como de proteger y promover el desarrollo humano sostenible y los derechos humanos. Para el PNUD, como mayor proveedor de asistencia electoral con el apoyo de AECID, consideramos que este año se trata de una conmemoración fundamental para el mundo, al ser el año electoral más concurrido en la historia de la humanidad, con la mitad de la población mundial teniendo la oportunidad de acudir a las urnas. Y aprovecho este contexto y esta ocasión para agradecer, Antón, y felicitar la aprobación el martes pasado por parte del Consejo de Ministros de España de la iniciativa Electoral Compass, a través de la cual continuaremos juntos brindando esa asistencia electoral para el periodo 2025 y 2027. Para el PNUD, la democracia importa por ser un valor central de las Naciones Unidas, importa por ser parte de nuestro mandato, pero también por las implicaciones que ésta tiene en el desarrollo humano. Nuestro último informe global de desarrollo humano analiza cómo los cuestionamientos a la democracia en un contexto global altamente polarizado nos está llevando a vivir en la paradoja de la democracia. Esto es, 9 de cada 10 personas en el mundo reconocen la democracia como pilar fundamental del sistema político. Pero al mismo tiempo, la mitad de estas personas apoya líderes que socavan los principios y procesos democráticos. Además de esto, 1 de cada 2 personas en el mundo siente que no tiene control sobre su vida y 2 de cada 3 que tienen poca o ninguna influencia sobre las decisiones de su gobierno. Este contexto global aterriza con particular intensidad en América Latina y el Caribe, región que después de grandes logros en torno a la consolidación de procesos electorales, de alternancia política, de gobiernos, de transición pacífica de poder,
que nos llevaron a ser la tercera región más democrática del mundo. Es a su vez la región en la que más ha aumentado la polarización política en los últimos 20 años. La confianza y la satisfacción ciudadana con gobernantes e instituciones públicas ha caído a un 20%, y el porcentaje de personas que ven la democracia como forma preferida de gobierno descendió de un 60% en el 2000 a un 48% en el 2023, siendo precisamente nosotras, las mujeres y las personas de más bajos ingresos, las y los más insatisfechos con el funcionamiento de nuestras democracias. Y esta desafección democrática se suma a una fuerte oposición a las políticas de igualdad de género, al empoderamiento de las mujeres y diversidades y a los avances en derechos humanos alcanzados en las últimas décadas, demostrándonos y dejando en evidencia que estos logros son mucho más frágiles de lo que imaginábamos. Pero no estamos aquí para lamentarnos. En lugar de quedarnos simplemente en el entendimiento de esta realidad, hemos decidido tomar acción. Y desde el PNUD, en alianza con AECID y con el apoyo del Gobierno de Canadá y del Departamento de Asuntos Políticos y Consolidación de la Paz de Naciones Unidas, DPPA, convocamos en Cartagena el pasado mes de junio el diálogo al que Miguel ya hizo referencia: construir sociedades democráticas fuertes, contrarrestar los retrocesos y avanzar en la igualdad de género en América Latina y el Caribe, con la participación de múltiples y diversos actores. Y el objetivo de este diálogo es analizar en mayor profundidad el estado de la democracia y la igualdad de género en nuestra región, pero sobre todo co-crear estrategias que permitan sostener los logros alcanzados en la última década y darle impulso al avance hacia democracias paritarias. Y en este sentido quiero expresar mi especial gratitud al equipo del Programa por la Democracia de AECID, liderado por Paz Martínez García, y nuevamente a ti, Miguel, por habernos acogido en el Centro de Formación de la AECID para esta primera etapa de este esfuerzo. Hoy continuamos y queremos compartir con ustedes algunas de las conclusiones de este proceso. Una primera conclusión es que sin democracia es poco probable, si no imposible, que la igualdad de género progrese. Y sin igualdad de género no será posible que las democracias de la región se fortalezcan ni que los países de América Latina y el Caribe logren alcanzar objetivos de desarrollo sostenible a los que nos hemos comprometido. Segundo, que si bien se han dado avances en cuanto a la participación y representación política de las mujeres, estos son tremendamente dispares tanto entre los países de la región como a lo interno de los mismos países. Disparidades que se ven exacerbadas por factores como la etnicidad y el territorio. Tercero, que la tolerancia de las prácticas basadas en normas sociales discriminatorias se ha visto acompañada de un incremento exponencial de la violencia política por razón de género, limitando las voces de las mujeres y de las diversidades sociales en el ámbito público y en la toma de decisiones. Y el incremento de los discursos de odio y de la violencia contra las mujeres en la vida pública y política se extiende de manera acelerada a través del uso de nuevas tecnologías de la información y comunicación y en las redes sociales, que podrían también ser una herramienta para fortalecer nuestros sistemas democráticos, pero que en el momento está lesionando los derechos de participación y representación política. Este año, el Día de la Democracia se centra en la digitalización y el uso de la inteligencia artificial como herramienta para la buena gobernanza, recordándonos que se requiere un mundo más multilateral, reducir la polarización y la desconfianza para asegurar la democracia, la paz y la estabilidad global y regional. Y ante este contexto, en aquel evento sostenido en el centro en Cartagena, nos preguntábamos qué podemos hacer diferente. Y claramente ese hacer diferente pasa por fortalecer y ampliar la institucionalidad pública, multiplicar las voces a favor de la igualdad y aumentar presupuestos y apoyar a las organizaciones de mujeres y feministas con estrategias claras que permitan sostener lo avanzado, generar mayor resiliencia en esos logros e impacto para contrarrestar los retrocesos. Y para esto, desde el PNUD, nos comprometemos a continuar propiciando el diálogo, las alianzas con organismos electorales, sectores académicos, periodistas, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales y de cooperación para renovar colectivamente nuestro compromiso con la igualdad de género y la democracia y aprovechar al máximo hitos importantes que se avecinan en el 2025,
como el 30 aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y el consenso global alcanzado en la Plataforma de Acción de Beijing, el 50 aniversario de la Primera Conferencia Mundial de la Mujer, la Sexta Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que se celebrará en México. Y a estos hitos yo sumaría también el lanzamiento de 2 esfuerzos, de 2 procesos que estamos avanzando a nivel regional también con el apoyo y el acompañamiento de AECID, que son la elaboración de nuestro próximo informe de desarrollo humano regional y de un próximo informe de democracia y desarrollo que estamos trabajando desde el PNUD. En la conmemoración del Día Internacional de la Democracia, quiero reiterarles la invitación a que sigamos trabajando juntos y juntas para reforzar la cooperación internacional, el multilateralismo, fomentar la confianza, salvaguardar a las generaciones actuales y futuras bajo una premisa muy clara. Sin mujeres no hay democracia. Sin mujeres no hay desarrollo sostenible. Muchísimas gracias por su presencia hoy y te devuelvo la palabra, Jennifer. Gracias, Miguel González, que estamos dejando estas iniciadas. Muchas gracias, Michelle, por tus palabras. Yo me quedaría con la última frase como titular, resumen de todo ello. Le paso la palabra al director de la Agencia Española de Cooperación Internacional, Antón Leis. Bienvenido, querido Antón. Bueno, muchas gracias, Miguel, muchas gracias, Michelle, muchas gracias a los colegas del PNUD por la organización de este importante evento. Veo muchas caras conocidas, veo a muchas luchadoras por los derechos de las mujeres en la región, compañeras en esa lucha, a la propia Michelle, a María Noel, Laura, Leticia, Mariana, muchas. Nosotros nos definimos como una cooperación feminista, sin ambajes, claramente, como parte de una política exterior, la política exterior española, que se define igualmente como feminista. Y el feminismo no es sino la lucha histórica por la igualdad de género, protagonizada por las mujeres, por muchas de las que hoy estáis aquí, y a la que algunos hombres acompañamos en un segundo plano, pero empujando igualmente. Nuestra presencia aquí, nuestra presencia y en aquel momento en la COGED, en nuestro centro de formación de Cartagena de Indias, a quien aprovecho a todo el mundo que nos sigue hoy, que visiten físicamente, porque siempre decimos que es un marco incomparable y creo que lo es, obedece a que estamos hablando de 2 prioridades, 2 valores fundamentales que inspiran la política exterior española, la política de cooperación española y la acción de la Agencia Española de Cooperación con América Latina y el Caribe. E insisto, con América Latina y el Caribe, porque nosotros no estamos en la lógica de la ayuda, estamos en la lógica de la alianza, y tanto la democracia como el feminismo nos parecen valores compartidos entre los 2 lados del Atlántico y ámbitos en donde España y América Latina y Caribe y sus países y sus sociedades pueden trabajar conjuntamente. Así que agradezco profundamente al PNUD, a nuestros amigos canadienses, a IDEA, en fin, a todas las organizaciones participantes, tanto en la elaboración de este informe, que es un documento muy rico, y felicito a las autoras, como en la organización del evento de hoy. Y como digo, democracia y feminismo, 2 valores fundamentales para nosotros y al mismo tiempo 2 desafíos muy importantes. Y vamos a ser claros también y directos, ni la democracia ni los derechos de las mujeres conocen en estos momentos una situación fácil, ni en la región ni a escala global. Michelle se refería a ello. Este es un año decisivo para la democracia en todo el mundo. La mitad de la población va a ejercer el derecho al voto. Todos contenemos el aliento ante lo que pueda ocurrir en un país muy importante del continente americano en el mes de noviembre, pero ha habido elecciones en muchos países de la región, en Panamá, en República Dominicana, etc., ¿no? Y estos son momentos de renovación de la democracia. Cada 4 años los ciudadanos y las ciudadanas votan. Eso es el contenido, digamos, básico de un sistema democrático, elecciones, transferencias de poder. Pero la democracia tiene también un contenido material que hay que alimentar, ¿no? Y la democracia en la región conoce un momento desafiante, ¿no? El Latinobarómetro del año pasado hablaba, el titular era recesión democrática. Y es que solo el 48% de los latinoamericanos y latinoamericanas apoya la democracia. En el año 2010 era el 63% y ha habido desde entonces un declive constante. Por cierto, un dato interesante, y es que las mujeres apoyan menos que los hombres la democracia. Es interesante, las mujeres
apoyan con un 45% los sistemas democráticos frente al 51% de los hombres. Son también más indiferentes al tipo de régimen, 29% versus 26%, y en cambio están empatadas en el apoyo a los regímenes autoritarios. No he estudiado los datos a fondo y creo que deben ser los sociólogos, y seguro que hay buenas expertas en la región que nos pueden dar algunos datos en esta conversación, pero sospecho que algo tiene que ver con un papel más que crítico de impugnación de la democracia, con una voluntad por parte de las mujeres de mejorar los sistemas democráticos y de que la democracia no está dando, por los sistemas democráticos, no está dando solución a sus problemas y a sus desafíos. De alguna manera, y por eso lanzamos el programa Democracia, al que se refería antes Michelle, nuestro diagnóstico es que la democracia, tanto en América Latina como en España, y acabamos de conocer hace apenas unas semanas que el 27% de los jóvenes españoles tampoco apoya el sistema democrático, está dispuesto, los jóvenes, están dispuestos en un país, en fin, que ha vivido 40 afortunados años de democracia, pero que tiene una historia también compleja y complicada con las dictaduras y los periodos no democráticos, ¿no? Pues hasta el 27% de los jóvenes españoles también está dispuesto a explorar vías alternativas a la democracia. Y lo que vemos ahí, yo creo que claramente en esa desafección particular de las mujeres, es una demanda en el fondo de más democracia, de sistemas democráticos que ayuden a resolver sus problemas. Y es que yo creo que esa es la otra crisis también que tenemos por delante, una crisis de la democracia, pero también una crisis de la igualdad de género. Y es que se han hecho enormes progresos. En España lo hemos hecho colectivamente. En mi vida no voy a ser un país referente en muchos modelos. Tenemos un Consejo de Ministros y Ministras donde las carteras ministeriales están ocupadas española. Por un lado, el programa Democracia, es más humilde de decirle a nuestros amigos y amigas latinoamericanos y latinoamericanas: tenemos un problema, ese 27%, tenéis un problema, discutamos en conjunto de las soluciones. Y yo creo que ese problema se ve claramente en el ámbito del feminismo, de la igualdad de género, con esos discursos de odio, esos discursos negacionistas, de cuestionamiento no ya de la igualdad de género, sino prácticamente de los derechos humanos, ¿no? ¿Qué usamos este programa Democracia? ¿Qué pretende? Tiene tres pilares. Un pilar de pactos. Queremos que las sociedades latinoamericanas encuentren espacios para discutir, para apoyar consensos en el ámbito del diálogo social, en el ámbito de la fiscalidad, en el ámbito, por cierto, de la igualdad de género. Pero pensamos, y esta es la segunda pata, que nos hacen falta más voces y que necesitamos democracias que respondan a esa percepción de que los sistemas democráticos, que las instituciones no le funcionan a la gente, ¿no? Que los sistemas están capturados por otros intereses. Y por eso estamos apoyando a entidades de la sociedad civil para luchar contra la desinformación. Estamos apoyando democracias más incluyentes. Las democracias deben de parecerse a los pueblos que representan. Por supuesto, necesitamos democracias paritarias, no solo porque es una cuestión de justicia para con las mujeres, que representan el 50% de las sociedades y deben de tener el 50% del poder político al menos, ¿no? Sino también porque sabemos que las democracias paritarias son democracias que deciden mejor, que toman mejores decisiones para los hombres y para las mujeres. Yo creo, y ahí les voy a dar un ejemplo, que no tiene mucho que ver con la democracia y que probablemente no entre dentro del ámbito de trabajo del PNUD, pero que para nosotros es muy importante: los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Ustedes saben que en el mundo mueren al año 350.000 mujeres de cáncer de cervicuterino. Es una enfermedad perfectamente prevenible, hay una vacunación, lo sabemos, y además con una única dosis, en fin, hay estudios que demuestran que se puede erradicar prácticamente la enfermedad. En la región son 35.700 mujeres las que mueren de cáncer de cervicuterino y que son muchas veces mujeres de ingresos bajos, de nivel socioeconómico bajo. Bien, no necesitamos ciencia para hacer esto. La ciencia está. Lo que necesitamos es una decisión política y que los sistemas políticos se ocupen de este problema, que es una crisis de salud pública, que es una crisis que ataca particularmente a las mujeres.
Desde la cooperación española hemos invertido, y precisamente en el centro de Cartagena de Indias, con una serie de actores internacionales, vamos a invertir en los próximos años 10 millones de euros precisamente para hacer campañas de sensibilización sobre estas cuestiones que pasan también por los ámbitos de la gobernanza. Y en tercer lugar, el programa de democracia habla de derechos, de los defensores de derechos humanos. Hemos lanzado un nuevo mecanismo de protección de defensores, de periodistas, de activistas, de personas que más allá de las instituciones, de los jueces, de los diputados y diputadas, alimentan los sistemas democráticos. Y en segundo lugar, hablaba del programa de democracia. Podría hablar mucho tiempo y he dado algunos datos sobre la situación de la democracia. Hay un dato del que yo, como director de la DECID, estoy particularmente orgulloso y que es 171 incremento de los fondos que hemos dedicado al ODS 5 desde el año 2018, en que se inició la gestión de este gobierno en España en el ámbito de la cooperación. Dedicamos en estos momentos 63 millones de euros a ODS 5. Es el ODS después del de salud, donde, como les decía, también tenemos un ámbito importante al que más recursos dedicamos. Nuestro plan director de la cooperación española, que define nuestra estrategia para los próximos 4 años, considera la igualdad de género y el compromiso feminista no solo un eje transversal. Y yo, en organizaciones de desarrollo en las que he trabajado en el pasado, suele ser muy clásico el hablar de todo lo que hagamos es más igualitario. Pero necesitamos también que la igualdad de género sea un sector prioritario. Necesitamos ver proyectos sobre presupuestos orientados a género, necesitamos ver proyectos que empoderan a las mujeres y a las niñas, tanto política como socialmente, como económicamente también. Necesitamos proteger los derechos sexuales y reproductivos, los derechos humanos de todas las personas, de todos los colectivos, pueblos indígenas, colectivos LGTBI, pero también del 50% de la humanidad, que son las mujeres, y que en muchos casos sufren discriminaciones añadidas cuando, como decía muy bien Michelle también, se encuentran en determinados territorios, tienen determinadas etnias, etc. Este es nuestro compromiso. Michelle decía que no hay democracia sin mujeres, no hay mujeres o no hay compromiso feminista si no hay sistemas democráticos. Yo, ante esos desafíos a los que me refería antes, esas crisis, esos cuestionamientos, esas violencias muchas veces que sufren las mujeres y las mujeres que se dedican al liderazgo y a la participación política, me gustaría decirles que tenemos que resistir, que hay una agenda claramente antiderechos, hay una agenda antimujeres en la región y en escala global, pero que la mejor manera de resistir es avanzar. Y para seguir avanzando los derechos de las mujeres, van a poder seguir contando con el apoyo de la cooperación española y de España, trabajando con ustedes, con las mujeres de la región, con los gobiernos, con las autoridades, con la sociedad civil, para construir esta agenda de derechos que no es más que una agenda de derechos humanos positiva para las mujeres, pero positiva para el conjunto de la sociedad. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, director. Muchísimas gracias, Antón. Creo que con las intervenciones tanto de Michelle como de Antón queda perfectamente encuadrado y contextualizado el webinario. Te paso la palabra, Jennifer. Sí, datos muy interesantes, la democracia como régimen favorito de América Latina y el Caribe, pero al mismo tiempo que enfrenta muchísimos desafíos y lo pueden ver todos los ciudadanos de los diferentes países. Aprovecho para dar un saludo, nos están escribiendo en este chat en vivo desde Panamá, México, Brasil, Ecuador, Haití, así que gracias a ustedes por conectarse y por participar en este webinario. Vamos a hablar, ya nos dieron un bosquejo general de lo que se trató este diálogo regional acá en Cartagena, de cómo se hizo el resumen o la identificación de esos desafíos que enfrenta la democracia y la igualdad de género en América Latina y el Caribe. Pero vamos a profundizar un poco más, por eso voy a compartir este espacio con Guillermina Martín. Ella es líder del equipo de género Centro Regional del PNUD para América Latina y el Caribe, y también con Ivonne Urriola. Ella es especialista de género del Centro Regional del PNUD. También a ustedes dos, bienvenidas, y me gustaría comenzar contigo, Ivonne, porque ya nos dieron un bosquejo general, como lo decía, de qué fue este diálogo regional que se vivió aquí en junio en Cartagena. Pero cuéntanos tú más específicamente. Muchísimas gracias, Jenny. Justamente este espacio de diálogo regional fue realmente importante en el sentido de que logramos invitar
a más de 40 personas, casi 50 personas de distintos países de la región, al menos 14 países estuvieron representados en este espacio, con la idea de tener un diálogo abierto y poder alcanzar algunos acuerdos, algunos puntos comunes que nos permitieran definir una hoja de ruta para los próximos meses y años en este contexto tan desafiante que mencionaban las personas que hablaron antes que nosotras. En este espacio de diálogo que tuvimos en Cartagena en junio, logramos invitar a, por supuesto, representantes de parlamentos de la región, pero también de mecanismos y organismos electorales de la región, que pudieron compartir experiencias de trabajo en las distintas áreas que estuvimos discutiendo, sobre democracia paritaria, sobre violencia política y sobre retrocesos, pero también especialistas, investigadoras, docentes, en democracia paritaria, en participación política de las mujeres y en violencia política contra las mujeres. Pensamos también que era importante contar con periodistas y con personas que trabajan en el análisis de datos, que conocen de primera mano cómo abordar el tema del trabajo con las tecnológicas y con los desafíos que plantea la inteligencia artificial, que fueron también parte de estas discusiones, y por supuesto con colegas de organismos internacionales, organismos de cooperación, y también por supuesto con el movimiento de mujeres y el movimiento feminista de estos países que pudieron participar. Este proceso, ¿verdad?, de discusión y de diálogo rico y diverso con personas de distintos países de la región fue organizado primero pensando en generar un documento base, ¿verdad?, para la reflexión que nos permitiera partir de un lugar de análisis y de mirada, ¿verdad?, de diagnóstico común. Este documento, como tú bien mencionabas antes, lo elaboró Mariana Caminotti y fue la base para la reflexión durante todo el diálogo. Y el diálogo se organizó metodológicamente en 3 bloques temáticos. Un primer bloque que nos ayudó a construir una mirada común, un entendimiento común de qué estaba ocurriendo en términos de avances, pero también de desafíos relacionados con la democracia y la igualdad de género en la región, para identificar, ¿verdad?, cuáles han sido los retrocesos principales, pero también en qué hemos ido logrando avanzar. Un segundo bloque que nos permitió conocer de primera mano las voces, las experiencias de trabajo y de abordaje sobre participación política de las mujeres, prevención y erradicación de la violencia política de género, y que al mismo tiempo pudo, ¿no?, mostrar algunas experiencias muy innovadoras, como te decíamos, en el uso de datos y de herramientas tecnológicas que nos permiten hacer análisis en tiempo real y también en mayor profundidad. Y luego un tercer bloque que nos permitió definir algunos acuerdos comunes y algunas recomendaciones preliminares en cada una de estas temáticas para poder ir avanzando, ¿verdad?, en este diálogo, y también nos permitió ir definiendo dónde están los principales temas que necesitamos abordar desde los distintos sectores que estamos preocupados e interesados en esta temática. Todas estas discusiones en estos 3 bloques fueron integradas en este documento que resume un poco los distintos elementos y análisis que se discutieron, y también resume esas recomendaciones, y es el documento que vamos a presentar hoy en este espacio. Te devuelvo la palabra, Jennifer. Gracias. Gracias, Ivonne, a ti por compartirnos. Entonces, muy importante, porque ya nos ponemos en escenario. 46 personas participaron de este diálogo, 46 personas de 16 países. Ahí nos explicaban el marco metodológico, algunos de los temas, incluido, por ejemplo, la inteligencia artificial, que es un tema nuevo, cómo ha influido en el tema de la democracia. Pero ahora paso contigo, Ivonne. ¿Cuáles son las conclusiones más importantes que podemos resaltar sobre ese diálogo regional? Paso yo, Guillermina. Guillermina, perdón. Perfecto. Muchísimas gracias, Jennifer. Y bueno, nada, como comentaba Ivonne, esto es
parte de un gran proceso de una penuria, decir, pero contamos con la participación, obviamente, de ONU Mujeres, que tenemos una alianza estratégica junto con ONU Mujeres y Día Internacional con el programa Atenea, pero también contamos con la OEA, contamos con la red de politólogas y particularmente con Mariana Cominotti. Las conclusiones son más y durante la reunión lo que obviamente reiteramos es que la democracia está profundamente ligada a los fundamentos propios del desarrollo humano sostenible e inclusivo y está ligada obviamente a pensar un futuro mejor y sostenible para todos y todas. E incluye obviamente partir de entender que la democracia sitúa la igualdad sustantiva y a la no discriminación en el centro de sus procesos y de sus procedimientos, garantizando la protección de los derechos humanos y su ejercicio. Cada una de las y los participantes de sus países era necesario volver a remarcar estas conclusiones porque es la razón de ser de los procesos democráticos. Asimismo, estas tendencias en retrocesos o la disminución del goce de derechos están profundizando las desigualdades de género y obstaculizando el empoderamiento y el liderazgo de las mujeres en toda su diversidad. Obviamente con grupos de mujeres en particular, en diversidad, mujeres indígenas, afrodescendientes, mujeres rurales, mujeres de la discapacidad, que necesitamos relevar y entender la capacidad de liderazgo y de transformación que tienen para América Latina y el Caribe. Y la necesidad de que la erosión de la institucionalidad de igualdad de género, que lo vamos a ver ahora en el diálogo que nos sigue a continuación, necesitamos detener y necesitamos ser más vocales en torno a una acción mantenida y importante en materia del Estado y la institucionalidad de igualdad de género. Persisten desafíos en la incorporación de las diversidades en la participación, fue otra de las conclusiones, y que el incremento de la violencia, que ya como lo explicaba Michelle y Anton Leys, contra las mujeres es una situación que tenemos que tener. Hay un incremento de la violencia política en discriminatorias, hay un trabajo particular contra las mujeres en el mundo político, esta necesidad de que no participen en instancias políticas y por lo tanto entender y comprender. Voy a comentar todos, así podemos escuchar el diálogo y pueden leer el documento, pero podemos pasar, Carolina, algunas recomendaciones de estos tres bloques. Un primer bloque de fortalecer la representación, participación política y las democracias paritarias. Es necesario continuar promoviendo acciones conjuntas en todo el ecosistema de la democracia paritaria. Como les comenté, tenemos el programa Atenea, hay muchos programas que estamos trabajando, pero necesitamos trabajar con todo el ecosistema de la democracia paritaria, con parlamentos, con los órganos electorales que están construyendo realmente un avance muy interesante en América Latina, con el Ejecutivo, la sociedad civil, la academia y los partidos políticos, para que los parlamentos efectivamente legislen para la democracia paritaria, la igualdad de género y no la discriminación, de acuerdo obviamente con las obligaciones nacionales e internacionales. Necesitamos construir diálogos multiactor, bancadas interpartidarias. Sabemos que las mujeres nos hemos puesto siempre a charlar en pos del bienestar social. Necesitamos seguir construyendo estos puentes de diálogo y trabajo en red. Trabajar con mandatos y atribuciones de los organismos electorales. Esto fue algo que hemos avanzado fuertemente durante el diálogo, con la supervisión y el monitoreo estratégico. La información pública que sea desagregada por sexo y otras variables también fue algo discutido, y la necesidad también, que se discutió mucho, de trabajar con las organizaciones, empresas o personas que trabajan sobre la comunicación política. Establecer pactos éticos que promuevan el respeto, la igualdad de género, la no discriminación y sobre todo la no violencia en nuestros contextos. Entonces, poder impulsar investigaciones comparadas, actualizadas, y de algunos elementos que todavía no son tan investigados como el financiamiento público, partidario,
cómo las campañas electorales pueden promover también a mujeres en toda su diversidad. Si podemos pasar, con respecto a la violencia política hacia las mujeres y por razón de género, es necesario reforzar los órganos electorales. Nos han contado experiencias maravillosas en Panamá, en México, en República Dominicana, en el Ecuador, pero necesitamos fortalecer y establecer, implementar estos protocolos institucionales e interinstitucionales. El trabajo que se está haciendo es magnífico, pero tenemos que fortalecer estos mandatos y estas atribuciones de los organismos electorales para trabajar también en la formación ciudadana y de las organizaciones políticas. A difundir las sentencias de justicia electoral que ya están públicas y realmente trabajar en los procesos de formación interna de las organizaciones políticas en los periodos electorales y no electorales. Dialogar y llamar la atención a los responsables en torno a democracias paritarias, particularmente en las plataformas de redes sociales, como se comentaba, fue muy hablado, tenemos aquí a Fernanda Martín y varias de las organizaciones que vienen trabajando los temas en redes sociales, actuando para desarrollar políticas y directrices específicas y sanciones a los discursos de odio y la violencia política por razón de género. Y por último, hablamos profundamente de entender este contexto, si podemos pasar de backlash que estamos viviendo a nivel global. Hemos charlado que este backlash, este contexto de odio está llevando a un backsliding, que significa de que realmente la institucionalidad de género está cayendo en muchos países. Tenemos que entender que generar estos diálogos de base amplia y multiactoral para profundizar el entendimiento compartido de lo que significan estos retrocesos y los desafíos que tenemos en materia de igualdad de género. Hay que generar información, herramientas específicas y estrategias de comunicación claras para que podamos contener y poder dar atrás a estos retrocesos, abordar y contrarrestar la desinformación, la polarización y los discursos de odio. Tiene que ser uno de los motores principales para seguir promoviendo la igualdad. También comentaron la oportunidad de, en algunos países estaban trabajando sobre el litigio estratégico en ámbitos nacionales e internacionales, enfatizar la acción de los hombres en toda su diversidad y en particular de los hombres jóvenes, trabajando, tendiendo puentes para que contribuir a una cultura de respeto, de inclusión y de fomento de alianzas, como decíamos, de articulación. Yo lo dejaría acá, las invitaría a leer y daría paso a este hermoso y muy feliz diálogo que tenemos a posterior. Muchísimas gracias, Jennifer. Gracias, Guillermina, por esas conclusiones y por esas recomendaciones. Muchas de las que estabas diciendo han sido ratificadas por las personas que están conectadas en este momento con este seminario web. En total tenemos hasta ahora 420, va subiendo poco a poco. Saludos, por ejemplo, a la gente de Petén, de Nueva York, incluso Lima, La Guajira aquí en Colombia, Piura, Puerto Príncipe, han sido algunas de las personas que nos han estado escribiendo. Entonces, sí, no hay democracia fuerte, por supuesto se puede socavar la igualdad de género. Pueden ustedes descargarlo, estaban pidiendo las personas conectadas este documento, ya lo pueden ver, ahí está el link en el chat en vivo, así que ustedes pueden darle clic y descargarlo para que lo puedan leer con calma más adelante, porque queremos que sigan conectados con los participantes que tenemos en este momento. También les recuerdo las etiquetas que han sido creadas para que ustedes puedan participar en sus redes sociales, difundiendo sus opiniones, difundiendo lo que acá se está comentando. Hashtag democracia con igualdad, hashtag cada voz cuenta y hashtag nuestra democracia. Ahí los estamos leyendo. Continuamos, son las 11:46 de la mañana en Panamá y en Colombia. Voy a darle ahora la palabra a Luis Martínez Betanzos. Él es el asesor del programa electoral Centro Regional del PNUD para América Latina y el Caribe. Va a ser el encargado de moderar este nuevo bloque, que es el bloque de alto nivel que les comentaba al principio. Así que, Luis, le doy la palabra. Muchas gracias, Jennifer. Bueno, la verdad es que tenemos 6 panelistas de lujo, así que pasemos a escuchar sus voces, sus ideas, opiniones rápidamente. La primera panelista en intervenir es Marcela Ríos, que es la directora de Idea Internacional para América Latina y el Caribe. Marcela, un gusto tenerte en la pantalla. Y bueno, cada panelista tendrá una pregunta. La pregunta para nuestra querida Marcela es, bueno, esto se ha discutido y lo ha mencionado Antón, Michelle y ahora con las conclusiones de Guillermina, pero teniendo en cuenta la situación de la democracia en la región, ¿cuáles son los elementos centrales que hacen peligrar las democracias, Marcela?
y cómo la igualdad de género es central para avanzar en la profundización de las sociedades democráticas. Bueno, muchas gracias, Luis. Gracias al PNUD, al Centro de Formación en Cartagena, a todas las organizaciones, a la Agencia de Cooperación. Un placer poder estar acá y rescatar la importancia que tienen estos diálogos multiactor, la posibilidad de que todos quienes estamos trabajando para avanzar y proteger la democracia en la región y promover la igualdad de género podamos tener fortalecer nuestras coordinaciones y aumentar nuestra sinergia, el impacto de las acciones que estamos realizando. Desde Idea Internacional, perdón, desde Internacional, esta semana lanzamos justamente nuestro informe global del estado de la democracia en el mundo y volvemos a reiterar nuestra preocupación. De hecho, el título del informe es cómo fortalecer la legitimidad de las elecciones en tiempos de incertidumbre radical, porque vemos que en este super ciclo electoral que hemos tenido, el 20% de las elecciones nacionales, al menos un candidato o partido perdedor ha rechazado el resultado, la participación electoral en el mundo ha bajado 10 puntos porcentuales entre el 2008 y el 2023, un 47% de los países ha descendido en al menos uno de los indicadores de desempeño democrático en los últimos 5 años. Y esta situación es un correlato claro en América Latina, donde nuestras democracias siguen estando en un desempeño medio, donde los avances en igualdad de género, que en algún sentido habían puesto a América Latina y el Caribe a la vanguardia de procesos de democratización, con innovaciones en materia de representación, con avances en democracia paritaria, con mecanismos específicos, por ejemplo, para el financiamiento público de partidos y elecciones con enfoque de género, con leyes para abordar la violencia política de género, hoy día están siendo cuestionados, retrotraídos, y tal como se plantea aquí, lo decía Guillermina, y es algo que creo que compartimos la preocupación, vemos que la agenda de retrocesos democráticos, la agenda del backsliding, es una agenda con un rostro anti-derechos de las mujeres, con una agenda antifeminista expresa, ¿no? Yo creo que es imposible entender los deterioros de la democracia hoy día sin entender los intentos por retrotraer, restringir, invalidar los avances en materia de igualdad de género. Por lo tanto, los avances que hemos tenido, que hay que proteger y fortalecer, no están garantizados. Yo creo que tenemos situaciones muy distintas en nuestra región. Tenemos un pequeño grupo de países que ha logrado consolidar y avanzar más hacia una democracia paritaria. Están siendo menos esos países que antes. Un grupo de países que está en un nivel intermedio en materias de representación, legislación, acción por parte de los órganos electorales, y después un grupo de países que está claramente rezagado, que nunca logró avanzar en democracia paritaria, que no tiene mecanismos judiciales, jurisdiccionales, ni mandatos para que los órganos electorales cumplan un rol en la promoción de la igualdad, y donde vemos que además se han aumentado los obstáculos. Entonces, creo que una primera reflexión es que no podemos aplicar una misma talla para todos. Tenemos que poder trabajar diferenciadamente en las situaciones distintas que tenemos hoy día en América Latina y el Caribe, en términos de representación, en términos de fortaleza de los órganos electorales y mandato, en términos de el rol y la fortaleza de los partidos políticos en un sentido amplio. Entonces, ese es un primer llamado y forma en la que podemos avanzar en fortalecer las democracias y promover la igualdad de género. Y lo segundo tiene que ver con un combate irrestricto a la creciente violencia política de género en contra de las mujeres en los ámbitos virtuales. Como se ha dicho muchas veces, el Internet no inventó el patriarcado, pero sí
ha generado nuevas plataformas y nuevos espacios para que se expresen discursos de odio, discriminación. Todos los estudios muestran que las mujeres, niñas y diversidades son los primeros víctimas y objetos de discriminación, persecución, violencia en los espacios virtuales. Eso es algo que nos debe preocupar y ocupar. Y también en esto hay un trabajo muy importante que se está haciendo para poder mejorar los niveles normativos, ¿no? Poder contar con una regulación a nivel de toda la región, y en esto yo creo muy importante el trabajo que se está haciendo desde la CIM, con mucha colaboración con ONU Mujeres, etcétera, para, por ejemplo, elaborar una ley modelo interamericana para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres. Pero desde nuestra perspectiva es muy importante que podamos entender que la violencia no solo la vamos a combatir con normas. En América Latina, a pesar de la dificultad de aprobar leyes, vemos que incluso es más fácil aprobar leyes que cambiar prácticas, ¿no? Entonces necesitamos trabajar simultáneamente con plataformas web, con partidos políticos, con los medios de comunicación, con organizaciones de mujeres, con los órganos electorales, para poder generar prevención, aumentar estándares éticos internos en las organizaciones políticas y poder acompañar a las mujeres no solo en momentos de campaña, sino que también durante el ejercicio de sus mandatos, cuando a menudo son principales víctimas de violencia. Tenemos una agenda muy desafiante por delante y nosotros estamos muy comprometidos a poder seguir colaborando con el PNUD, con ONU Mujeres a través de Atenea, pero también en otras plataformas. Así que lo dejaría ahí para esta primera intervención. Muchas gracias, Luis. Muchísimas gracias, Marcela, y muchísimas gracias por recordarnos la publicación del Informe sobre la Democracia, que es un documento de referencia para todos nosotros, y felicitaciones a ti y a todo vuestro equipo porque es un documento siempre a leer, así que lo recomiendo vivamente a todos los que nos escucháis. Vamos a pasar a la segunda panelista, que es Laura Flores. Es nuestra directora para las Américas del Departamento de Asuntos Políticos y Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas. Laura está basada en Nueva York, con esa visión que tienes, ¿verdad?, de toda la región, todos los días, con oficinas en todos los países. La pregunta para ti, Laura, es, bueno, la región atraviesa un conjunto importante de crisis que afectan a la democracia y la seguridad. Seguridad, un tema que trabajáis muy de cerca vosotros. En este contexto, ¿cómo asegurar la participación activa de las mujeres en las respuestas a esas crisis? Laura. Muchísimas gracias, Luis, y a los organizadores de este importante evento. Qué bueno tener presencia y voces de tantos países conectados. A pesar de los múltiples desafíos, y ya se han mencionado varios, América Latina y el Caribe ha demostrado un potencial inmenso para el progreso en temas de igualdad de género. Las mujeres en nuestra región han logrado avances significativos, pero aún enfrentan barreras muy importantes. Las políticas exteriores feministas adoptadas en México, Chile y más recientemente Colombia son esperanzadoras en este sentido, aunque son relativamente nuevas y por ende necesitarán apoyo y mayor coordinación para realmente rendir frutos. En el ámbito nacional, los países de la región tienen la tasa más alta de mujeres parlamentarias del mundo, un 36%, y han sido muy activos en la promoción de los derechos de las mujeres en foros internacionales. Pero al mismo tiempo, la región tiene algunas de las tasas más altas de violencia de género del mundo. Se ha hablado algo ya de eso: violencia política, crecientemente la violencia digital contra las candidatas, las mujeres líderes electas, así como lo demuestra también la alarmante tasa de feminicidios en México, que es también pionero en temas de política exterior feminista. Desafortunadamente también vemos rechazo, backlash, lo mencionaba Guillermina, a los derechos de las mujeres y a las cuestiones de género, y hemos visto con preocupación nueva legislación anti-LGBTQI más y ataques a defensores y defensoras de derechos humanos.
En Argentina, por ejemplo, el 10 de diciembre del año 23 se puso fin a la política exterior feminista y al puesto de la representante especial para la política exterior feminista. Muy concreta medida. Es por eso que es de suma importancia establecer marcos normativos sólidos, así como adelantar en los planes de acción nacionales sobre la resolución 1325, que está por cumplir 25 años. En este sentido, las recomendaciones del diálogo de Cartagena sobre la representación, la participación política de las mujeres que nos acaban de presentar me parece clave. En particular, me pareció muy interesante la idea de potenciar bancadas interpartidarias para impulsar una agenda y una legislación promotora de la igualdad de género, así como la creación de observatorios desde la sociedad civil para monitorear la participación y la representación política de las mujeres. Desde el punto de vista de prevención y de mediación de conflictos, que es la responsabilidad de este departamento, la inclusión, participación y liderazgo de las mujeres en los procesos de paz no solo aumenta la eficacia en las negociaciones, hemos visto y comprobado, sino que también contribuyen a la sostenibilidad de los acuerdos. En nuestro departamento nos esforzamos para fortalecer los sistemas democráticos desde sus cimientos, promoviendo el diálogo interinstitucional sobre temas de mujeres, paz y seguridad y empoderando a la sociedad civil. Les comparto, por ejemplo, en Colombia, a través de nuestra misión de verificación y en cooperación con ONU Mujeres y otras agencias, estamos apoyando la implementación de las disposiciones de género del Acuerdo de Paz del 2016, así como la elaboración del primer Plan de Acción Nacional sobre la 1325. Al mismo tiempo, hemos facilitado la participación directa de lideresas colombianas, incluyendo del movimiento LGBTQI, en reuniones del Consejo de Seguridad. En Haití, donde hay niveles de violencia sexual alarmantes, aún falta mucho para tener una participación adecuada de las mujeres en asuntos públicos, y eso a pesar de una disposición de la Constitución haitiana que establece una cuota mínima del 30% de mujeres en todos los niveles de la vida nacional. Como parte de la innovación digital, en DPPA, en nuestro departamento, también estamos usando herramientas de inteligencia artificial, diálogos digitales para promover la participación diversa, incluidas las mujeres, los y las jóvenes, en los procesos políticos y de paz. En Bolivia, el uso de esta herramienta involucró 745 participantes, de los cuales el 76% mujeres, para debatir sobre valores y posicionamiento social como parte del programa nacional de reencuentro. A veces no es cuestión de falta de interés en participar por parte de ciertos grupos, sino en buscar asegurar que las herramientas se adapten a sus necesidades y a sus expectativas. Como mujer en diplomacia he sido testigo de primera mano de las perspectivas y experiencias únicas que las mujeres aportamos. Las contribuciones de las mujeres priorizan la colaboración sobre la competencia. Son habilidades blandas, como les dicen, pero son cada vez más valoradas y cruciales para generar la confianza dentro de las comunidades, que es un factor clave para resolver diferencias profundas y para establecer y sostener la paz. La Cumbre del Futuro, que tiene lugar en un par de días aquí en la sede de la ONU en Nueva York, va a ser clave para avanzar en temas de paridad de género. Es un objetivo lejano, pero alcanzable. Y por último, y mirando al futuro cercano, en anticipación a la selección del liderazgo de la ONU, quisiera ver a Estados miembros hacer una propuesta osada, y es presentar únicamente candidatas mujeres para la posición de secretaria general. Y ojalá sea de la región de América Latina y el Caribe como corresponde en esta vuelta, ya que elevar a las mujeres a posiciones de liderazgo en la política exterior y los temas de seguridad nacional se alinea con la tendencia global hacia la igualdad de género y marcaría un paso adelante muy significativo para las Naciones Unidas. Me quedo ahí. Gracias, Luis, nuevamente. Muchas gracias, Laura. Había tomado notas de muchas cosas que repetir, pero me quedo con lo último que has dicho, el ser osados, y que los Estados miembros sean osados y a ver si nos presentan una candidata mujer para el secretario general en algún momento. Y si es latinoamericana, pues mejor, pues lo que toca. Muchísimas gracias por tu atención, Laura. Ahora tenemos otra panelista indispensable, obviamente, para este seminario, que es María Noel Baeza, que es la directora general de ONU Mujer para las Américas. María Noel, la pregunta para ti es,
Estamos a pocos meses de conmemorar los 30 años de la conferencia y la plataforma de acción de Beijing y de celebrar el 16ª conferencia regional sobre la mujer de América Latina y el Caribe en México. Desde su experiencia y en este contexto regional, ¿cómo debemos trabajar activamente para fortalecer la igualdad? Bueno, Luis, muchísimas gracias. Un gran saludo a Michelle, la directora regional del PNUD, y a Guillermina por haber organizado este importante evento. Lo mismo agradecer a los amigos de AECID y a todos ustedes, Marcela, un gusto verte, y lo mismo Laura. Todas las fuerzas son importantes para este tema. Construir esas sociedades democráticas fuertes y avanzar hacia la igualdad es nuestro objetivo. Nosotros siempre hablamos de más mujeres, más democracia. Si queremos verdaderamente llegar a esa democracia más que formal, sino material, como nos enseñaba el PNUD hace unos años con los informes de Prodales, es importante que miremos cómo logramos esa mayor participación de las mujeres. A pesar de que tenemos 36% de participación femenina en los parlamentos, solo el 15% de las alcaldías está ocupada por mujeres. Y tenemos un tema muy importante que tenemos que reflexionar. En virtud de la violencia política y particularmente de la violencia en línea, varias mujeres que han sido electas deciden no colocar su candidatura para una reelección. Se preguntan, ¿vale la pena seguir en la palestra siendo tan violentadas? ¿O mejor me vuelvo a mis actividades que no sean políticas? Esto es muy peligroso, porque significa que estamos dejando terreno para aquellos que no quieren la participación de la mujer en la política. Entonces, esta es una pregunta que me gustaría dejar y me gustaría que estudiemos más este tema. ¿Cuántas son las mujeres que verdaderamente siguen en la política y deciden seguir a pesar de toda esa violencia terrible que están sufriendo, o se van? Entonces, esto tenemos que reflexionar. Pero bueno, también quería darles un cálido saludo a todas las personas que están conectadas, a las autoridades gubernamentales, tomadoras de decisiones, academia, sociedad civil en especial, nuestros grandes aliados. Y felicito también al PNUD por haber realizado ese foro maravilloso en Cartagena, que ONU Mujeres estuvo representada por nuestras representantes en Colombia. Y creo que este momento que estamos viviendo aquí en Nueva York, yo me encuentro aquí en Nueva York sobre la Asamblea General del Pacto del Futuro, es fundamental. Hemos hecho un gran esfuerzo con muchos países amigos de la región para que los temas de género estén y que estén bien posicionados, y además que sea una puerta de entrada a lo que nos espera el año que viene, que vamos a celebrar 40 años de la primera conferencia de la mujer que tuvo lugar en México, en nuestra región, y 30 años de la plataforma de acción de Beijing. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande en ONU Mujeres, y los Estados miembros, más de 124 informes nacionales han producido, que nos han enviado, más 76 países más que han contestado nuestra encuesta. Y podemos ver que la gran preocupación que tienen los Estados miembros es sobre la violencia contra la mujer, cómo solucionarla. Y como decía Marcela, no es un tema de normas jurídicas, a pesar de que sí, las normas jurídicas son importantes, pero es un tema de cambio de actitud y cambio de visión en la sociedad. Es un tema societal, no es un tema que atañe solamente al gobierno, y es un tema que verdaderamente debemos abordar todos y preguntarnos todos por qué tenemos sociedades violentas que se encarnan contra la mujer. Y es un tema de normas sociales. Y por supuesto tenemos instrumentos, tenemos ejemplos muy buenos en la región de que se está trabajando con hombres violentos para eliminar esa toxicidad y para entender que no es posible vivir en paz si no se puede vivir en igualdad. La Cumbre del Futuro va a ser una instancia clave para acordar cómo esa reforma de la gobernanza global puede fortalecer al sistema multilateral. Debemos fortalecer al sistema multilateral, debemos fortalecer al sistema humanitario internacional. Necesitamos normas
y para eso está Naciones Unidas. Para eso hemos demostrado que en estos 79 años pudimos lograr una paz mundial. Esas instituciones, esa eficacia, hay que seguirla midiendo y monitoreando, pero el futuro tiene que tener más mujeres, más democracia, más igualdad, más equitatividad y, por supuesto, más justicia social. Y para eso necesitamos financiamiento. Algo que hace 30 años en Beijing no se dijo fue cuánto vale la igualdad. Y ahora sí podemos hablar del valor de llegar a esa igualdad a través de acciones concretas. En América Latina, en un contexto de gran polarización social, como todos saben, y política, es clave garantizar la permanencia y el fortalecimiento de las instituciones democráticas y velar por el pleno cumplimiento de los derechos humanos. Nos costó mucho lograr esta democracia, no podemos dejarla de lado, no podemos dejar que las instituciones democráticas pierdan esa fortaleza fundamental para que podamos vivir en paz. Para ello resulta fundamental acelerar los esfuerzos para garantizar la igualdad de género y el empoderamiento y la autonomía económica de las mujeres. Sin mujeres no hay democracia que sea sostenible y, como dice Laura también, sin mujeres en proceso de paz no hay paz duradera. Por eso es tan importante seguir seguir aprobando planes de acción de la resolución del Consejo de Seguridad 1325 sobre mujeres, paz y seguridad. Tomar decisiones para un mundo más igualitario no significa solamente avanzar en la paridad de género en todos los ámbitos de la toma de decisión. Miren a México, declaró la paridad en todo hace más de 5 años y hoy vamos a tener una presidenta mujer, 2 candidatas mujeres y una presidenta mujer. Esto es lo que pasa cuando verdaderamente hay normas que estimulan esa participación de la mujer en la política. Necesitamos ese enfoque transformador de género en todos los procesos de toma de decisión, desde la planificación, el diseño, la implementación y el monitoreo de políticas nacionales, hasta los acuerdos, por supuesto, globales de alto nivel. No nos olvidemos que la plataforma de acción de Beijing fue una hoja de ruta que nos hemos marcado y los Estados miembros están diciendo, sí, la estamos siguiendo, todavía nos falta más. O sea, ¿qué vamos a hacer en los próximos 30 años? ¿Qué vamos a hacer para llegar a cumplir el objetivo número 5 de los ODS? Es urgente reforzar, no solo con medidas de inclusión y participación, sino también presupuestos son fundamentales para continuar construyendo estas economías que prioricen el bienestar de las mujeres y, por supuesto, de las mujeres en toda su diversidad, mujeres indígenas, afrodescendientes, mujeres en movilidad humana, mujeres de la comunidad LGTBIQ+, etc. Esto requiere un cambio fundamental hacia economías centradas en la sostenibilidad del cuidado de la vida. Y con esto termino. Nuestra región es la única región que tiene una conferencia regional de la mujer y ha decretado como tema fundamental la sociedad del cuidado. El cuidado de las personas, el cuidado más la biodiversidad maravillosa que tiene nuestra región y, por supuesto, cómo cuidar a las personas, cómo necesitamos esos sistemas de cuidado público, privado, etcétera, que permitan que las mujeres salgan a trabajar. Velar por la democracia es una responsabilidad de todos para avanzar esos derechos de las mujeres y para que esos derechos de las mujeres puedan ser una realidad, construyendo estas democracias fundamentales que necesitamos mantener. Renovar esos compromisos con la igualdad de género, la democracia y avanzar hacia el desarrollo sostenible. Muchísimas gracias y, por supuesto, pueden contar con ONU Mujeres. Muchísimas gracias, María Noel. Muchísimas ideas. Yo me quedaría con una que mencionaste al principio y que luego has tocado, que es el tema de la violencia contra las mujeres, ¿no? Y que otros panelistas han tocado y que salió reflejado en el seminario que hicimos en Cartagena, ¿no? La verdad es que no sabemos cómo está afectando la violencia digital a la participación efectiva de las mujeres, sobre todo como candidatas. Tú lo has mencionado y aquí, como tenemos muchísima gente de la sociedad civil, nosotros estamos muy comprometidos en estudiar ese fenómeno. ¿Cómo afecta esa violencia en que mujeres dejen de seguir la vida, a la carrera política o tan siquiera de empezarla? En fin, eso es algo que no tenemos datos
y nos hacen falta. Muchísimas gracias a las tres panelistas de lujo, como se mencionó, y pasamos rápidamente a Guillermina. Muchísimas gracias a las tres panelistas otra vez. Muchísimas gracias, un placer y un agradecimiento enorme a Marcela, amiga, María Noel, una entrañable lideresa de aquí de la región y directora de ONU Mujeres, y también a Laura, también claramente. Bueno, pasamos al segundo proceso de diálogo. Tenemos a tres representantes excelentes que nos van a contar un poquito más del trabajo que ha venido haciendo ONU Mujeres, junto con el Alto Comisionado de Derechos Humanos, en torno a la recomendación 40 de la CEDAW. Tenemos a Leticia Bonifaz, experta del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Tenemos también a Fernanda Martí, directora de investigación de Internet Lab, y vamos a cerrar con Mariana Caminotti, que obviamente es la investigadora académica, co-coordinadora de la red de politólogas y quien ha escrito este hermoso y ha sintetizado este diálogo y este documento. Sin más, Leticia, paso la palabra para ti. La pregunta es, ¿se están avanzando en los contenidos de la recomendación número 40 de la CEDAW sobre la representación equitativa de las mujeres en los sistemas de toma de decisión? ¿Podrías sintetizar qué es lo más relevante de esta recomendación y cómo ha sido el proceso de construcción de esta recomendación? Muchísimas gracias, Leticia. Te paso la palabra. Muchas gracias, un saludo, me da muchísimo gusto ver tantas caras conocidas y tantas personas que estamos en el mismo trabajo. Como saben, ya estoy en mi cuarto año formando parte del Comité CEDAW y nos ha tocado tomar decisiones muy importantes respecto de las recomendaciones generales. Y algo que es básico es que unas no queden desligadas de otras. Y el proceso de la Recomendación General 40 está por concluir, porque en octubre próximo vamos a aprobar esta recomendación general que lleva ya 2 años trabajándose. Ha sido un proceso muy intenso y creo que lo que me estás preguntando en concreto para el punto de partida de esta recomendación es que hay otras 2 anteriores que ya estaban orientadas hacia la participación política de las mujeres. Y ahora el pequeño detalle, pero que es un gran detalle, es la participación de las mujeres en la toma de decisiones, que es distinto, porque hay muchos espacios de toma de decisiones en donde las mujeres finalmente vuelven a quedar excluidas. Como he estado viendo toda América Latina en estos años, les puedo decir que parte de lo que se ha visto es que no hemos tenido un avance sostenido. En casi todos los países hay avances, pero luego retrocesos, como ya lo comentaron algunos de mis compañeros panelistas. Entonces, lo primero es cómo garantizar que una vez que las mujeres ya están allí, permanezcan y puedan aportar algo que no se aportaría con presencia de hombres. Entonces, este es un punto clave porque hemos insistido en que necesitamos más presencia de mujeres, pero también hay que aclarar que necesitamos mayor presencia de mujeres que tengan posibilidades de incidir realmente en la toma de decisiones. Porque en el continente hoy tenemos mujeres gobernando, pero no necesariamente tomando las grandes decisiones porque tienen o contrapesos muy importantes en las cámaras, estoy pensando, por ejemplo, el caso de Honduras, o situaciones muy delicadas en donde llegan mujeres, pero no las mujeres que llegan colocan la agenda de género. En la historia del derecho internacional es evidente que mientras más mujeres estuvieron en toma de decisiones en organismos internacionales, la agenda de género avanzó. Cuando digo agenda de género, no me estoy refiriendo solo a las mujeres, sino también a la población LGBTIQ+, porque también en América Latina y el Caribe se están viendo retrocesos muy importantes en el espacio de toma de decisiones. La Recomendación General 40 lo que busca es cómo seguir avanzando de manera sostenida y no necesariamente con criterios punitivos, es decir, con castigos para quien no avance, pero sí
contexto general en donde se vea que la educación es una cuestión clave, educación de hombres y de mujeres, y sobre todo de niñas y niños, e insistir en algo que para la CEDAW ha sido muy relevante desde siempre, porque está en el artículo 5º de la Convención, que sería romper con los estereotipos de género que siguen manteniendo a las mujeres en un espacio de desigualdad. ¿Por qué? Porque se sigue pensando que el espacio público es el espacio natural para los hombres y el espacio privado, el de las mujeres, pero que si las mujeres participan en el espacio público, participan con las reglas tradicionales impuestas o repetidas por el sistema patriarcal. Entonces, una mujer que participa en política necesariamente tendría que tener claro que es para cambiar la forma de hacer política y para incidir de manera distinta en la toma de decisiones y en todas las políticas públicas. Porque de lo que se trata es de que los temas de salud, de educación, de trabajo, de empoderamiento económico, todavía en algunos casos el estatus en el matrimonio, todos los temas gravísimos de violencia, no solo políticas, de todos los tipos de violencia contra las mujeres que estamos sufriendo, se oriente de manera distinta a partir de mayor presencia de mujeres, pero insisto, en la toma de decisiones. Esto significa que no solo es representantes en parlamentos o en espacios de decisión pública, sino también en espacios de decisión privada, y sobre todo considerar que la Recomendación General 40 puede estar perfectamente ligada a la Recomendación General 39, que fue sobre niñas y mujeres indígenas. ¿Por qué? Porque muchas veces en el pequeño ámbito del espacio comunitario, las mujeres no tienen poder de decisión. Es decir, podrían tener ya un cauce para una representación política a nivel de un parlamento, pero no lo tienen al interior de sus propias comunidades. Y allí es donde puede ser clave. Ya María Noel estaba hablando de la importancia de que México va a tener una mujer presidenta y por supuesto que estamos muy orgullosas de ese proceso, pero es ella la que está decidiendo integración de gabinete y va a ser ella y el grupo de mujeres que va a tener un gabinete paritario quienes van a decidir sobre todas las políticas públicas. Por ejemplo, en el Congreso de México hay paridad desde hace rato, pero en todos los órganos de las propias cámaras donde se toman decisiones, allí no hay paridad. Entonces, si en todos los procesos legislativos van dándose prioridad a ciertos temas, a qué temas se van a discutir y allí se vuelve a tener freno, entonces lo que tenemos que ver es que no se trata de solo números de mujeres en donde en cantidad ya hay igualdad, sino que calidad necesitamos para que todo esto se vaya traduciendo en políticas públicas de total igualdad. Porque de otra manera, lo único que se hace es sustituir a hombres por mujeres en algunos espacios sin que se vean cambios considerables en la fijación de las políticas públicas en todos los ámbitos que la propia Convención CEDAW y todos los otros órganos de tratados también siguen trabajando para que esta igualdad se logre. Quiero cerrar nada más insistiendo en que todas las desigualdades que tenemos en América Latina se ven reflejados en que no hay la misma presencia en tomas de decisión y que la Recomendación General 40 va a ser un gran instrumento y nos vamos a dedicar después de octubre a difundirla para que se sepa dónde están los pasos que la CEDAW está proponiendo para que tema por tema se vaya logrando implementar y vayamos en un avance sostenido, sistemático y hacia adelante y se trate de impedir a toda costa estos retrocesos que siguen como grandes nubarrones oscuros sobre toda nuestra región. Yo lo dejaría hasta aquí y agradezco su atención. Muchísimas gracias, Leticia, por traer este importantísimo cambio dentro de CEDAW y la Recomendación 40, de unir no solo la participación y representación política, sino a la
efectiva toma de decisión y la capacidad de las mujeres de hacer esa transformación en la igualdad sustantiva que requerimos tantas de nosotras y tantas, y la sociedad en particular en general. Entonces, vamos a pasar a la segunda invitada de este panel de lujo que tenemos, es Fernanda Martins. Agradecemos muchísimo a Fernanda desde Brasil tu participación. Fernanda, sabemos que, como se venía charlando, efectivamente lo comentaron al inicio, Michelle, Anton, María Noel lo retomó, la violencia política contra las mujeres y las niñas y los discursos de odio, las mujeres políticas y los discursos de odio están haciendo que muchas mujeres dejen la política. Y es un inhibidor importante para la participación no solamente de las mujeres, como hemos dicho, sino a toda la diversidad, particularmente la población LGTBIQ+. En este sentido, ¿qué recomendaciones deberíamos tener en cuenta para asegurar que la comunicación en el ámbito público, en el ámbito político y en el ámbito digital sea respetuosa de los derechos humanos, que contribuya positivamente a hacer política y que no contribuya a esta situación de polarización y de extremos que estamos viviendo últimamente? Fernanda, te paso la palabra, tienes 5 minutos, muchísimas gracias. Hola a todas, todos y todes. Primero, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes. Desde Internet Lab, en los últimos 4 años, tenemos acompañado las elecciones brasileñas, sean elecciones municipales o elecciones nacionales. Así como trajeron otras palestrantes, sabemos que la violencia de género y raza en línea tiene características muy específicas cuando estamos pensando en mujeres, personas LGBT, mujeres negras y otras poblaciones marginalizadas. Entonces, no es posible pensar en cómo enfrentar y mitigar este problema sin pensar al mismo tiempo en una reestructuración de las relaciones entre los diferentes sectores sociales. La violencia en línea es parte de la violencia que ocurre también en otros espacios físicos, pero al mismo tiempo es importante tener en mente que la Internet se transforma en un espacio, una parte del espacio cívico. Y cuando las candidatas y las mujeres que están en la política institucional optan por salir de las redes sociales, están abandonando espacios que son importantes para sus campañas, para su conocimiento y para que las personas que pueden ir a votar en estas candidatas y elegirlas conozcan su trabajo. Al mismo tiempo, es necesario tener en mente que al hablarnos sobre violencia de género en línea, nosotros también necesitamos pensar en cómo ofrecer para estas mujeres que son víctimas no solo un soporte para sí mismas, pero también para las víctimas indirectas, como el caso de sus hijos. Tenemos en Brasil algunos casos de parlamentarios que dejaron la vida pública porque las amenazas no solo estaban concentradas en sus vidas, pero también de sus hijas y principalmente las niñas. Entonces, para além de una conversación sobre la paridad de género, la paridad de raza en países como Brasil, tenemos también que tomar en cuenta la importancia de la regulación de las plataformas sociales y cómo pensar en una regulación que considere las características muy específicas de la región de América Latina y Caribe, porque nosotros sabemos que las condiciones políticas de un país no es la misma que en otro. Entonces, ¿cómo regionalmente podemos avanzar en términos de tener formas de presionar las plataformas para que podamos caminar adelante en un proyecto de democratización también de las plataformas sociales? Nosotros vivimos en este momento que tenemos llamado en Brasil de un apagón de datos, porque este año, por ejemplo, nosotros tenemos nuestro observatorio de violencia política que funciona en los últimos 4 años, en las últimas 3 elecciones, pero no podemos tener los datos que teníamos en los otros años. Y no es solamente una cosa que está ocurriendo en Brasil, pero en varios países del sur global y, consecuentemente, en los países de América Latina y Caribe. Si en las otras elecciones, por ejemplo, teníamos una dimensión de la dinámica social que estaba involucrada en plataformas como X, como YouTube, Instagram, Facebook,
este año tenemos apenas datos disponibles de YouTube y Telegram. No es suficiente para comprendermos de forma más acertada lo que está se pasando con las elecciones y cómo la violencia política está afectando mujeres que son candidatas en estas diferentes elecciones que fueron citadas más más temprano por otra de las panelistas. Entonces creo que no es posible pensar en una democratización, en una democracia sustentable, si no tenemos en cuenta también la necesidad de hacer investigaciones, y para hacer investigaciones tenemos que tener acceso a datos. Entonces creo que una parte de las recomendaciones necesitan pasar necesariamente por la discusión de regulación de las plataformas y por una forma que possamos empezar a olhar conjuntamente para estos problemas con una perspectiva regional. Tenemos que juntar las fuerzas de diferentes países, de diferentes organizaciones, para que esta reivindicación de acceso a datos, para que investigaciones más robustas puedan ser construidas, para que possamos empezar un movimiento de fortalecimiento de estas cuestiones también alejadas junto a datos que vengan producidos por ciencia. Creo que es esto. Muchísimas gracias, Fernanda. Retomo lo que planteaste muy claramente. Las redes sociales es parte del espacio cívico, es importantísimo poder tener esa presencia sin violencia y por el otro, tener acceso a los datos para entender las tendencias y lo que está sucediendo. Está esta discusión global sobre la regulación de las redes, vamos a seguirla atentos desde el PNUD, como comentaba Luis, es algo que nos interesa mucho, también las otras organizaciones, por lo tanto retomamos este punto. Ya estamos cerrando, voy a darle la palabra a Mariana Caminotti. Mariana Caminotti es esa investigadora, es coordinadora de la red de politólogas, una gran amiga también, y nos ha llevado por este recorrido para entender más que esta regional y nacional en torno a los backlash y al backsliding. Respondiendo a esto, Mariana, ¿cómo entendés esta situación que se insiste en estos últimos años y cuáles fueron las acciones que se discutieron para poder contrarrestar estos retrocesos? Mariana, te paso la palabra. Bueno, gracias. muchísimas gracias. Se escucha bien, enorme volver a encontrarnos. La verdad que después de ese que tuvimos en Cartagena hace poco tiempo, así que muchas gracias a todas las organizaciones Mariana, que lo hicieron posible, a quienes ya me paso la precedieron en la gracias. palabra y a todas las colegas, Perfecto. compañeras, activistas, funcionarias de la región con quienes tuvimos 2 días de trabajo sumamente ricos para pensar estas problemáticas. Sé que nos queda poco tiempo, voy a tratar de sintetizar muchísimo. A ver, se ha hablado aquí de muchísimas cuestiones muy importantes para América Latina, de los grandes avances que hemos tenido en la agenda de género en los últimos 40 años, como hoy estamos discutiendo cosas que llevan mucho tiempo de maduración, donde hubo mucho avance legislativo, mucho avance de políticas públicas, mucho avance de pensamiento, de militancia, etcétera. Y también sabemos quienes trabajamos estos temas que siempre ha habido oposición a la igualdad de género y en un sentido amplio, hablo de la igualdad de las mujeres, de la igualdad de las personas LGBTIQ+, que son agendas que siempre han tenido sus antagonismos. Pero lo que estamos viendo en los últimos años, y particularmente en estrecha conexión a estas problemáticas que se vienen discutiendo más ampliamente, que tienen que ver con los desafíos que hoy tienen las democracias de América Latina, particularmente con el aumento de la polarización, con un escenario que complejiza mucho también el diálogo y la conversación social. Lo que hemos visto y en los últimos, al menos desde el 2015-16 en adelante en la región, es primero el inicio de una serie de campañas nacionales, transnacionales, contra las políticas de género que empezaron, digamos, con aquellas marchas masivas contra la educación sexual integral, que ha sido un campo
especialmente propicio para el avance de estas oposiciones, pero lo que hoy quizás mirando también el mundo y lo que ha pasado en otras regiones y lo que no es solamente un fenómeno latinoamericano, lo que llamamos backlash de género, en realidad lo que vemos es un recrudecimiento o, si se quiere, una amplificación de un rechazo y oposición intensa a la transformación de las normas sociales que ubican sistemáticamente a mujeres y personas LGBTIQ+ en toda su diversidad en una posición estructural de desventaja, ¿no? Esto es un poco lo que hoy entendemos por backlash, esta reacción que no es a una política o a una agenda en particular, sino que tiene que ver con precisamente lo que la perspectiva de género viene a mostrar como desigualdades y a pretender transformar. Esta, digamos, discusión es muy amplia, hoy hay mucha producción académica que está abordando el tema, que lo está discutiendo, que lo está analizando, pero haciendo un ejercicio, si se quiere, muy panorámico, lo que podríamos decir a partir de toda esta producción reciente sobre este tema, que hemos trabajado en el documento, que hemos discutido en Cartagena y que eso ha enriquecido mucho también la mirada, podríamos entender como quizás tres grandes tendencias que hoy vemos de por dónde está operando, ¿no? este rechazo y esta oposición. Y yo diría allí, y esto está discutido en el documento, que una primera cuestión tiene que ver con la emergencia de líderes políticos, de líderes de opinión, que han utilizado las redes sociales de una manera muy efectiva y que, bueno, eso es un fenómeno también propio de este backlash actual para deslegitimar al movimiento feminista, al movimiento LGBT, al movimiento de mujeres y a lo que podríamos llamar la perspectiva de género como tal, ¿no? Y quizás una de las cuestiones más estratégicas que a observar en este fenómeno tiene que ver con la habilidad que están teniendo y que vienen teniendo estos grupos para poder incorporar y hacer propio, dando, por supuesto, transformando completamente su sentido, un lenguaje que parecería ser un lenguaje de derechos porque apela a la protección de las niñez, porque apela a la protección de la familia, pero fuertemente cuestiona el concepto de género, al que identifica claramente como un proyecto que amenaza a esos derechos, cosa que quienes trabajamos la perspectiva de género sabemos que de ninguna manera es así, pero lo que hay allí es una disputa por, más que decir somos actores que nos oponemos a los derechos, es decir, planteamos otros derechos, y en realidad el feminismo y estas agendas vienen a cuestionarlos. Entonces, ese es un mecanismo retórico que ha permitido que sean discursos que permearon con bastante facilidad en muchos sectores de la sociedad porque se presentan como defendiendo ciertos valores y como si el feminismo fuera a atentar contra esos valores, ¿verdad? Entonces, una primera de estas dimensiones podríamos llamarle el reencuadre de los debates públicos sobre igualdad de género, y en el fondo el objetivo sería el de precisamente reforzar esas normas sociales que los feminismos y los movimientos LGBTIQ+ intentamos precisamente transformar. Los esfuerzos por debilitar compromisos institucionales y políticas de igualdad, tenemos ejemplos en distintos países, no siempre esta oposición lo logra, pero sí es un objetivo frecuente, y cuando hablamos de retrocesos en leyes y políticas, no hablamos solamente de derogar organismos o de derogar leyes, hablamos muchas veces de financiarlos, de dejarlos sin efecto en la práctica. Hay una amplia gama de posibilidades que no necesariamente llevan a la cancelación formal de una política, sino a su desmantelamiento, a veces en los hechos. Y después un intento también muy sistemático de poder deslegitimar a la categoría de género como tal, a los estudios de género, a las universidades que estudian estos temas, y ni hablar a todo el activismo que llevan adelante organizaciones feministas y de derechos humanos, ¿no? Entonces, para no extenderme demasiado, básicamente estas son tendencias que podemos, digamos, profundizar muchísimo. En el documento se discuten, en el documento también reflejan todo el debate que tuvimos en Cartagena sobre esta temática, pero como grandes recomendaciones o quizás
puntos críticos, creo que hay algo que es central y que tiene que ver con poder reforzar el trabajo en masculinidades. No hablamos precisamente de transformar normas sociales, hablamos de el ataque a estos intentos de transformación de normas sociales, y eso creo que hoy una de las oportunidades que tenemos para reforzar hacia adelante el trabajo enorme que se viene llevando adelante en la región desde distintos ámbitos es poder cómo hacer para involucrar más a los hombres y en particular a los hombres jóvenes como agentes de cambio, como agentes de esta agenda y a veces sacarlos de ese papel pasivo o muchas veces al que estos grupos antifeministas intentan presentarlos como un ataque a su propia masculinidad. Bueno, discutir la masculinidad, discutirla de manera amplia, de manera plural, con estrategias que permitan despolarizar la agenda de género y también involucrar a los varones como agentes de cambio. Creo que allí en la región hay experiencias incipientes de programas de masculinidades, de trabajo con hombres que son fundamentales y creo que allí además hay una intersección muy importante que hacer entre las políticas de género y de juventudes que me parece que tienen un amplio, digamos, campo de trabajo abierto y que ojalá esta agenda pensada para el futuro pueda recoger y potenciar por allí. Creo que lo demás lo hemos discutido y para no quitar más tiempo tal vez cerraría con esta idea. Muchísimas gracias, Mariana. Una vez más invitamos a leer el documento. Retomo esto último antes de pasarle a Jennifer, la necesidad de tener un trabajo fuerte con juventudes, un trabajo fuerte con los hombres en esta agenda, que es una agenda de transformación y de cumplimiento de derechos, no solo para las mujeres, sino para todas las personas en todas sus etapas de la vida. Es una agenda para la sostenibilidad de la vida. Sin más, solamente quiero mencionar a 2 o 3 personas que son importantísimas. Agradecer nuevamente a Miguel, a Ofelia, a Ivonne Urriola, a Carolina Cornejo, a Luis Martínez Betanzo, a Álvaro y a Laila, que han hecho posible esto antes de irme. Y muchísimas gracias, Jennifer, te paso la palabra. Gracias, Guillermina. A ti realmente es que es un lujo poder estar hoy en este seminario web porque tenemos diferentes pensamientos, investigadoras, datos muy potentes. Nos decía aquí, por ejemplo, Lida Ruiz, que es una de las personas que está conectada, decía datos duros y reales. Duros y reales. Y voy a leer algunos comentarios. Hay muchísimos en el chat en vivo. Ustedes también los pueden leer. Por aquí les comparto. Cecilia Castro dice lo siguiente. Las mujeres deben recibir formación política para abordar tanto los temas específicos que las afectan como los problemas macro, defendiendo así el bien común que integra a todas. Y Jorge León, dice lo siguiente: la tecnocracia de la cooperación debe ser un medio para fortalecer y apoyar la participación autónoma de las organizaciones ciudadanas y sociales. Y muchísimos datos han quedado este panel de lujo dividido en 2 subbloques. Por ejemplo, que tenemos en América Latina y el Caribe la más alta representación de mujeres de parlamentos del mundo, pero al mismo tiempo también tenemos uno de los más altos niveles de violencia contra estas mujeres que ejercen este tipo de cargos públicos. ¿Cuántas mujeres llegan a estos cargos y cuántas mujeres permanecen? Una pregunta que también quedó de este panel. Y muy importante, el tema de la cantidad es vital, pero el de la calidad hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuántas mujeres que están en estos cargos realmente están tomando las decisiones? Todos estos puntos se quedan después de estas intervenciones. Los invito a participar. Les comento nuevamente los hashtags, las etiquetas con las que estamos leyéndolos. Hashtag democracia con igualdad, hashtag cada voz cuenta y también nuestra democracia. Ahí los estamos leyendo. Gracias a ustedes por su participación, por estar conectados. Y le voy a dar paso de una vez a José Vicente Troya. Él es el gerente del Centro Regional del PNUD para América Latina y el Caribe, que nos va a dar las palabras de cierre. Muchísimas gracias, Jennifer. ¿Se me escucha bien? Se escucha bien, sí, señor. Buenas tardes. Un verdadero honor participar en este seminario virtual en el marco de la conmemoración del Día de la Democracia. Sobre todo un privilegio. Primero queremos agradecer mucho a todas y cada una de las personas que nos han acompañado en este diálogo virtual. Construir sociedades democráticas fuertes, avanzar en la igualdad de género en América Latina y el Caribe, así como a quienes participaron con sus exposiciones.
Tengo la esperanza de que sus aportes y reflexiones contribuirán a construir esa hoja de ruta para el fortalecimiento de las democracias de la región. Y muy especialmente deseo agradecer a la ESID y destacar el enorme trabajo que en todos estos años esta agencia ha hecho en el avance de las democracias y en la igualdad de género en la región. Es una alianza estratégica que esperamos continuar profundizando. Sobre mí reverberan y resuenan con mucha fuerza tres mensajes que han quedado puestos sobre la mesa. Me parece que ese desencanto que se insinuaba o se revelaba al inicio respecto a la democracia, en el caso de las mujeres, parece que es una estadística un poquito no tan cierta en la medida en que ese desencanto puede ser producto de los pocos espacios de participación que esta democracia patriarcal y excluyente quedó cada vez más atrás. Y también resuena con mucha fuerza aquella reflexión que nos decía que las mujeres están dejando los cargos públicos donde han construido saberes para la toma de decisiones, producto de la violencia. Eso es gravísimo, que todo ese capital político, todo ese conocimiento y todo ese coraje que se va acumulando tenga que ser abandonado porque la violencia les impide avanzar. Y creo que también es importante reconocer que los espacios de avance en la esfera pública no tienen su correlato en la arena de lo privado, y eso es gravísimo. Se mencionaba lo que ocurre, por ejemplo, con las comunidades indígenas. Y es por eso que nuestras miradas también tienen que, con fuerza, regresar a ver esa democracia que se construye en los márgenes, esa democracia que se construye en los lugares más profundos de toda nuestra América Latina y el Caribe, esa democracia que la están escribiendo las mujeres desde sus comunidades a pesar de las adversidades. Creo que en este espacio de diálogo hay tres aspectos sustantivos, no solamente para el fortalecimiento democrático, sino también para el pleno ejercicio de las mujeres en toda su diversidad, para la igualdad de género, la no discriminación y sin ningún tipo de violencia. Creo que el mensaje central de que sin mujeres no hay democracia ha permeado a lo largo de toda la conversación. Era el mensaje inicial de la directora Michelle Mouchet. Global de Género del Foro Económico Mundial señalaba que alcanzar la paridad le tomará a América Latina y el Caribe 57 años más. Y por eso es que necesitamos acelerar los esfuerzos para cortar ese periodo y potenciar el ingreso de las mujeres en la vida política y pública. Para avanzar en ese camino, por supuesto, nos hace falta redoblar el compromiso para modificar las barreras que reproducen prejuicios, prácticas y estereotipos. Y ahí hay que hacer un mea culpa nosotros, los hombres. Necesitamos, para convertirnos en agentes transformadores y poder acompañar todas vuestras agendas, modificar drásticamente. Imagínense que esta estadística probablemente ya la han escuchado, pero sigue resonando con mucha fuerza. Al menos el 87% de las mujeres y el 90% de los hombres a nivel global tienen al menos un sesgo de género en áreas relacionadas con los derechos de las mujeres y el desarrollo en todo su potencial. Esto es lo que nos revela el índice de normas sociales de género del 2023 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y al menos la mitad de la población mundial sigue creyendo que los hombres son mejores líderes políticos que las mujeres. En tercer lugar, me parece muy importante mencionar que se requiere profundizar en la comprensión de los retrocesos y abordando sus repercusiones. Por eso es necesario que esto pueda contar con una métrica, con una identificación de lo que está aconteciendo en términos de los retrocesos y cómo esas reacciones están afectando no solo la participación y el empoderamiento de las mujeres, sino el pleno goce de sus derechos. América Latina y el Caribe, desafortunadamente, como ya se mencionó, sufren tendencias en ese retroceso y hoy más que nunca
hay que colocar a la igualdad de género y a la no discriminación en el centro de la agenda de la política pública. Como quisiéramos que todos los países de la región abracen una agenda feminista, no solo de cooperación, sino una agenda feminista de acción, que sea la que marque la pauta de la implementación de los planes nacionales de desarrollo. Por último, se requiere seguir promoviendo y fortaleciendo espacios de diálogo entre diversas personas, actores, actorías y escucha activa. Creo que es central en ese sentido el programa para la democracia, que a través de este ejercicio y esta plataforma se ha convertido en un socio clave, y el rol de los centros de formación como espacios para el intercambio y la generación del conocimiento. Agradecemos a DAECID por esto. Y en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Democracia, el secretario general del Sistema de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y nos sumamos a esa propuesta que nos hacía Laura Flores, la siguiente secretaria general tiene que ser mujer. Y el actual secretario nos anima a aprovechar las oportunidades para reforzar la cooperación internacional y fomentar la confianza que nos ayude a salvaguardar a las generaciones actuales y futuras. Por ello, les invitamos a leer y compartir el documento que resume las principales recomendaciones para avanzar hacia esta democracia paritaria, y les animamos a seguir difundiendo los resultados de los diálogos regionales que impulsamos. Para nosotros, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo es un honor haber participado en esto, y reiteramos nuestra disposición a seguir trabajando con toda esa amplísima gama de actorías para implementar iniciativas que contribuyan a democracias más inclusivas, más justas e igualitarias. Muchísimas gracias. Gracias, José Vicente, por esas palabras de cierre. Sin duda, como les decía, un panel de lujo, intervenciones de lujo, porque tenemos datos potentes, tenemos ya un diagnóstico, tenemos los desafíos que enfrentamos en los países de América Latina y el Caribe en cuanto a democracia e igualdad de género, pero también tenemos herramientas que podemos utilizar para generar esos cambios que tanto necesitamos. Les tengo dos anuncios. El primero, tienen ahí en el chat en vivo que ustedes están viendo en este momento el documento que les invitamos a leer, a compartir, a debatir, porque ya está la reflexión hecha, ya está el diálogo y el diagnóstico. Ahora la idea es presentémoslo a los tomadores de decisiones, a los medios de comunicación, a la academia, etcétera, etcétera, para que esto que hoy escuchamos algunos de nosotros acá, pues pueda multiplicarse, construir sociedades democráticas fuertes, avanzar en la igualdad de género en América Latina y el Caribe. Es el nombre del informe. También está compartido el link en YouTube para que ustedes puedan ver esta retransmisión, también compartirla. Si se la perdió alguno de sus amigos o de sus colegas, pues la pueden compartir. Gracias a ustedes por conectarse, gracias a los panelistas, gracias a los investigadores, a los que propiciaron este encuentro y por supuesto este diálogo regional. Yo los voy a dejar con el video de este diálogo regional que se vivió aquí en Cartagena, que condensa de manera muy cortita y muy sustanciosa lo que se vivió. Gracias a ustedes, nos vemos en la próxima. Personas en el máximo ¿no? No, pero están No se oye, colegas. Bueno, tenemos problemas técnicos. Les vamos a compartir también este video para que lo puedan ustedes compartir con los suyos. Gracias nuevamente por sus conexiones, gracias por sus mensajes a través de las redes sociales.